Buenas tardes a todos. Soy el auxiliar de IPC1. Bienvenidos a la conferencia del curso, la cual es llamada El camino de un desarrollador web. Nuestra conferencista invitada es Emily Yesenia García Monge. Ella se ha especializado en lo que es desarrollo web y conoce mucho acerca del tema. Entonces, espero que puedan aprovechar la conferencia. Entonces, Emily, no sé si podrías hacer el favor de presentarte. Buenas tardes, compañeros. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se escucha. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Emily García. Yo soy desarrollador web actualmente para Frontend y estoy entre el séptimo y octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas acá en la Universidad de San Carlos. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es el camino para llegar a ser un desarrollador web. Primero, les quiero aclarar que esto no es una receta o un algoritmo de qué es lo que deben aprender y qué no. Esta conferencia fue diseñada para orientarlos en los conocimientos básicos de cada una de las áreas que vamos a ver a continuación. Les cuento que hace un par de años yo también asistí a una conferencia muy similar acerca de esto. A mí me fue muy útil y me inspiré en esa conferencia mezclando un poco con mi experiencia tanto en el área de trabajo como en la carrera para compartirlo con ustedes. Entonces vamos a empezar hablando de lo que es el desarrollo web. ¿Qué es? Dice que es un conjunto de disciplinas involucradas en la creación de aplicaciones que se ejecutan en la web y a las que se accede mediante el navegador. Entonces, todas las aplicaciones con las que interactuamos por medio del navegador es desarrollo web. Por ejemplo, nuestras aplicaciones de mensajería, las redes sociales, los blogs, los foros, las tiendas por internet, también todo este conjunto de sitios que vamos a encontrar por medio de nuestro navegador tienen por detrás desarrollo web. Dentro del ámbito del desarrollo web, y eso que el desarrollo web ya es bastante específico, es un área muy específica, el ecosistema de tecnologías, de lenguajes y herramientas que están disponibles para la creación de aplicaciones es bastante grande. Entonces, para poder clasificar o dividir las áreas del desarrollo web, se han acuñado un par de términos que describen más o menos las funciones de los desarrolladores. Entre ellos tenemos el desarrollador frontend, el desarrollador para backend y el desarrollador full stack. Entonces vamos a profundizar en los primeros dos y vamos a platicar ya hacia el final un poquito de lo que es un desarrollador full stack. Para empezar, lo que todo desarrollador debería aprender. Número uno, creo que es una de las más importantes, que es aprender a aprender. Este es un término que sí existe, lo pueden buscar, y dice que significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias propias. Entonces, cada uno tenemos una forma muy particular de aprender. Si esa es una cuestión muy personal, puede ser que para algunos el leer un libro, leer algún tema en internet y hacer un par de ejercicios sea suficiente y ya estén listos para aplicar esos conocimientos. Pero también hay personas que necesitan un poquito más visual, irse al audiovisual, ver tutoriales, ver videos. Hay personas que también aprenden a ensayo y error. Entonces, debemos aprender a identificar la mejor forma de adquirir el conocimiento y pues aplicarlo. Número 2, las estructuras de datos.
Las estructuras de datos las podemos ver como una forma de representar y almacenar la información. Las estructuras de datos nos van a permitir resolver problemas de maneras más sencillas gracias a que tienen reglas ya establecidas que nunca cambian. Entonces, esta es una de las razones por la que el curso de estructuras de datos de nuestra carrera es uno de los más importantes, es pilar para lo que sigue en la carrera. Por eso tapa tantos cursos en el pensum, porque este conocimiento es vital para cualquier desarrollador. Por eso, en el momento en el que lleguen a su curso de estructuras de datos, aprovechen al máximo, aprendan lo mejor que puedan, porque es conocimiento que les va a servir para toda la vida. Luego tenemos el control de versiones. El control de versiones lo podemos ver que es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o un conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de manera que podamos recuperar versiones específicas más adelante. Esto en el caso de que, por ejemplo, cometamos un error y nuestra aplicación se caiga y deje de funcionar, ¿ok? Gracias al control de versiones podemos regresar a un punto en específico en donde sí funcionaba nuestra aplicación y volver a empezar desde ahí para depurar los errores. Luego, el uso básico de terminales. Los terminales en el desarrollo web son el pan de cada día. Se utilizan tanto para instalaciones, para montar las aplicaciones en entornos de desarrollo. También se utilizan para generar aplicaciones para entornos de producción y para hacer este ciclo de pruebas a lo que le llamamos testing. HTTP, HTTP y SSH son protocolos de Internet. En específico, son protocolos de comunicación que permiten la transferencia de información en Internet. Es bastante importante que conozcamos qué es y para qué nos sirven y cómo funcionan también, porque por medio de estos protocolos nuestra información va a viajar por Internet. Entonces, es necesario que lo conozcamos. Y por último, tenemos patrones de diseño, que son técnicas para resolver problemas que se dan durante el desarrollo del software, ¿sí? Un patrón de diseño, a final de cuentas, resultan ser técnicas que van a ser aplicadas al desarrollo con el fin de solucionar problemas de diseño. Nos hacen, honestamente, la vida mucho más fácil, nos dan un patrón, un camino que seguir para tener código limpio y entendible. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es un desarrollador frontend. El desarrollo en el frontend es el desarrollo web en el ámbito del cliente, ¿sí? En el navegador web. Se encarga de la parte visual del sitio o aplicación. Esto no quiere decir que sea un trabajo de diseño, digamos, porque el desarrollador web, en teoría, lo que debería de hacer es tomar el diseño y transformarlo en realidad por medio de HTML, CSS y JavaScript. Pero la realidad es que nadie nos lo dice, es que afuera cuando vamos a trabajar desarrolladores frontend tenemos que hacer trabajo de diseño, ¿sí? Entonces, el objetivo de un desarrollador frontend siempre va a ser producir sitios web relevantes, atractivos y fáciles de leer para los usuarios, que se adapten a la gran variedad de dispositivos que el día de hoy tenemos, a sus distintos tipos de pantallas, tanto en tamaño como en funcionalidad. Un desarrollador frontend, como les comentaba, debe tener un ojo crítico para el diseño, porque va a tocar hacer trabajo de diseño, debe contar con nociones básicas del diseño de interfaz de usuario y de experiencia de usuario para crear aplicaciones atractivas y fáciles de usar. Entonces, todo lo que nosotros vemos en las aplicaciones en Internet es desarrollo de frontend, ¿sí? Todo lo que nuestros ojos pueden ver, con lo que nosotros como usuarios finales interactuamos, botones, imágenes, el ordenamiento del contenido, eso es parte del desarrollo web para frontend.
Entonces, ¿qué debe saber un desarrollador para frontend? Número 1, conocer cómo funciona Internet, cómo funciona la comunicación en Internet, cómo se reciben los datos, cómo se envían los datos. Se debe tener un conocimiento bastante profundo de cómo funciona Internet. Número 2, HTML, CSS y JavaScript son fundamentales y se deben de conocer en profundidad, ¿sí? Un desarrollador frontend para un desarrollador frontend no es suficiente solo saber que el HTML es la estructura general y luego tenemos el body, ¿sí? No, un desarrollador frontend debe conocer cuál es la función de cada uno de los componentes de HTML. CSS, pues ni digamos, porque CSS es realmente lo que le da todo el estilo, toda la vista en nuestras aplicaciones web. Y JavaScript que le da la funcionalidad, ¿sí? Entonces, esos tres son fundamentales. Luego vamos a ver que tenemos seguridad en la web. Si se darán cuenta, la parte de frontend es el primer punto con el que el usuario interactúa con nuestra aplicación. Entonces es el punto de entrada de comunicación, tanto para los usuarios como para esos usuarios maliciosos que quieren llegar a nuestros datos, que quieren llegar a nuestras bases de datos, a traer información, a cambiar información. Entonces, un desarrollador para frontend debe estar consciente de que su parte de trabajo es entrada para tanto usuarios buenos como usuarios con malas intenciones. Por eso se deben llevar a cabo buenas prácticas de programación e implementar políticas de seguridad para asegurarnos de permitir lo menos posible la entrada a estos usuarios maliciosos. Luego tenemos los gestores de paquete. Los gestores de paquete. Bueno, al desarrollar, vamos a platicar en un ratito acerca de los frameworks y ahí vamos a ahondar en este tema, pero los gestores de paquete lo que nos ayudan es a implementar complementos de una forma más rápida, ¿sí? Los gestores de paquete encuentro como analogía, vamos a ver. Bueno, lo vamos a platicar en un momentito, ¿sí? Nos vamos a hacer bolas. Vamos a pasar a los preprocesadores de CSS. Como ya les había mencionado, CSS es quizás una de las partes más importantes del desarrollo de frontend. ¿Por qué? HTML nos da la estructura, JavaScript nos da la funcionalidad, pero CSS es el que aporta realmente el estilo y el posicionamiento que llama la atención del usuario, ¿sí? Una aplicación web puede funcionar muy bien, pero si no es atractiva a la vista del usuario, el usuario se va a aburrir, no va a encontrar la opción que quiere seleccionar y se va a terminar por ir. Entonces, los preprocesadores de CSS nos agregan funcionalidades extra al CSS que ya tenemos, ¿sí? Gracias a procesadores como LESS, como SAS, como Stylus, podemos manejar, por ejemplo, variables, podemos tener estilos anidados. Los preprocesadores nos hacen más fácil la vida a los programadores de frontend. Y ahora los frameworks. Un framework no es más que un conjunto de herramientas, conceptos y buenas prácticas que ya fueron desarrolladas por otros conocedores del tema. Entonces, nosotros no vamos a reinventar la rueda, como dicen por ahí, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a tomar ese conjunto de herramientas que ya fueron desarrolladas y aplicarlas de manera correcta. Para eso existen los frameworks. Hay frameworks como para CSS como para desarrollar aplicaciones completas, ¿sí? Entonces tenemos, número 1, jQuery. Sí o sí deberían de aprenderlo. Es el framework o librería más utilizado en todo el mundo. Esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas de Stack Overflow. Es el más utilizado de todos.
desde hace como 5 o 6 años es votado siempre como el primero, entonces sí o sí deberían aprenderlo. Número 2, Bootstrap. Bootstrap es un framework de CSS. Lo que nos brinda son estilos ya aplicados, nos brinda componentes ya formados solo para que nosotros tomemos las porciones de código y las apliquemos bien a nuestras estructuras de HTML. Esto nos facilita definitivamente porque no tenemos que construir la web desde cero. Entonces, también debería ser aprendido. Dato extra, Bootstrap nos brinda algo que se llama Grid Layout, que es estilos aplicados a los componentes de tal forma que cuando nosotros cambiamos de tamaño a nuestros dispositivos, a nuestra pantalla, el Grid Layout lo que hace es adaptar los estilos de tal forma que vamos a obtener una web responsive, ¿sí? Una web que se adapta a todo tipo de tamaño de pantalla. Luego tenemos React.js. React.js no es un framework, es una librería creada por Facebook, si no recuerdo mal. Se ha hecho bastante popular los últimos años, es bastante usada en el mercado laboral, es bastante pedida, entonces sería bueno que si no se interesan mucho, pues al menos conozcan cómo funciona. Implementa una arquitectura bastante innovadora en la cual renderiza componentes de HTML, es bastante interesante. Luego tenemos Angular y Vue, son dos frameworks de los más queridos y de los más utilizados. Angular tiene una arquitectura de paquetes bastante utilizada. A las empresas les gusta bastante cuando se utiliza Angular porque deja un código más ordenado y más limpio. Entonces es más fácil para los demás desarrolladores darle mantenimiento a ese código. Al igual que Vue también lo que tiene Vue son unas vistas muy bien construidas que son muy llamativas. Luego tenemos Ionic. Ionic es un framework para desarrollar aplicaciones nativas, híbridas. Las aplicaciones híbridas no son más que una mezcla entre HTML, CSS, JavaScript con funcionalidades de aplicaciones nativas para móviles. Y por último tenemos Foundation y Ember, que no son tan conocidos como los que platicamos anteriormente, pero también entran en la categoría de frameworks para frontend. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el desarrollador para backend. El desarrollador para backend se encarga de toda esta área lógica de las aplicaciones. Es el encargado de administrar la arquitectura interna de las aplicaciones y asegurar que todos los elementos se desarrollen de manera correcta. Esta parte de backend no es visible a los ojos de los usuarios, entonces no incluye ningún tipo de elemento gráfico. Estos desarrolladores deben ser especialmente meticulosos, dado que un descuido en su área de trabajo se traduce en la caída de toda la aplicación. El desarrollador de backend es el encargado entonces de la funcionalidad del sitio mucho más allá de las vistas. Lo que nosotros no vemos cuando interactuamos con un sitio web, eso es el trabajo del backend, ¿sí? Se encarga de todo aquello que el usuario al final no ve, de todos estos aspectos como es la seguridad, la estructura, la administración del contenido, muy importante la conexión a las bases de datos. Entonces, este tipo de desarrollador debe ser especialmente ordenado y analítico, ¿sí? Acá en esta parte es donde se aplican de forma más marcada los conocimientos de estructuras, de patrones de diseño y las buenas prácticas de programación. Ahora, ¿qué debería saber un desarrollador para backend? El funcionamiento de los sistemas operativos en general,
cómo se administran los procesos, cómo se administra la memoria, cómo se administra la entrada y salida, dado que es su trabajo el cual va a interactuar con el sistema operativo y todos sus recursos, ¿sí? Entonces, luego las bases de datos, definitivamente debe tener conocimiento de bases de datos, tanto en su diseño como en la construcción de consultas. Y aquí es donde entra SQL, ¿sí? La parte de backend es aquella que va, hace las consultas a las bases de datos, nos trae la información y se la envía al frontend para que el frontend lo muestre al usuario de una manera más amable, ¿sí? La comunicación, el trabajo del desarrollador en el backend está ligado a la comunicación, dado pues que se comunica con la base de datos, se comunica con el frontend, se comunica con servicios de terceras personas. Entonces debe tener un amplio conocimiento en cómo funciona la comunicación dentro de Internet, cómo funcionan las APIs, cómo funcionan los servicios web, cómo funcionan los WebSockets. Todo esto entra dentro de su área de trabajo. La seguridad, y si se dan cuenta, esto está marcado con negrita, porque en esta parte es en donde se debe de implementar la mayor cantidad de políticas de seguridad, se deben proteger rutas, se debe manejar todo este proceso de autenticación, conexiones seguras, porque es quien maneja la conexión con la base de datos. Entonces no podemos permitir que aquellos usuarios maliciosos de los que hablábamos anteriormente lleguen a esta parte y todavía más que lleguen a nuestras bases de datos a intentar corromper la información. Entonces, la seguridad es uno de los fuertes del desarrollo de backend. Luego tenemos el testing, también muy importante. El desarrollador backend debe asegurarse que todas las funcionalidades implementadas funcionen, valga la redundancia, de manera correcta, ¿sí? Para no enviarle a nuestros usuarios información incorrecta en formatos incorrectos, de manera que el frontend y el backend se puedan comunicar de una manera correcta. Esto debe ser probado antes de desplegar la aplicación en Internet. Y finalmente el despliegue, que es tomar nuestra aplicación y publicarla en Internet para que nuestros usuarios tengan acceso a la aplicación. Ahora, acá en esta parte es en donde tenemos la mayor cantidad de lenguajes, ¿sí? Un programador para backend es aquel que conoce Java, que conoce C Sharp, PHP. Tenemos ahí el lenguaje pionero para la web, que fue PHP. Tenemos Rust, también está Golang y Python y Ruby. Son los lenguajes más usuales que vamos a encontrar en los backends en Internet, en las aplicaciones de Internet, ¿sí? No son los únicos, definitivamente hay una cantidad bastante grande de lenguajes, pero estos son los más conocidos, los más aplicados y los que en mi experiencia se van a encontrar el día de mañana que quieran ir a trabajar como programadores de backend. Ahora, ¿existen frameworks para la parte de backend? Por supuesto. Los programadores buscamos la forma más fácil de hacer las cosas, la verdad. Entonces, existen diversos frameworks para diversos objetivos, para diversos tipos de aplicaciones, pero los que tenemos en pantalla son los más utilizados. Tenemos Laravel y Symfony para PHP, muy utilizados y llevan muchísimo tiempo, son frameworks muy maduros, tienen una comunidad de desarrollo por detrás muy fuerte. Tenemos Ruby. Ruby tiene su propio framework, solo en este funciona, que es Ruby on Rails. Me parece haber visto algunas aplicaciones de Ruby fuera de su framework, pero no son muy comunes. Tenemos Django para Python y luego tenemos Express, que es uno de los más utilizados
actualmente para desarrollos ligeros, digamos, cuando, por ejemplo, empresas muy pequeñas que están iniciando, quieren su sitio web, eh, optan por, los programadores que van a desarrollar este tipo de aplicaciones optan por Node.js y el framework más utilizado es Express, por ser más ligero y por tener una curva de aprendizaje no tan pronunciada. Tenemos Nest.js, no es tan conocido, pero también es muy bueno. Y por último tenemos dos de los frameworks de Java más conocidos y más utilizados. Al igual que PHP, llevan años, tienen una comunidad muy fuerte apoyándolos por detrás, que son Spring MVC y Hibernate. Y bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es el full stack. Un desarrollador full stack es el encargado de manejar cada uno de los aspectos relacionados con la creación y el mantenimiento de las aplicaciones web. Un desarrollador full stack debe tener conocimientos de frontend y de backend, además de manejar distintos sistemas operativos y lenguajes de programación. Entonces, ser un desarrollador full stack no es más que haber pasado por la experiencia de trabajar en frontend, la experiencia de haber trabajado en backend, más conocimientos más técnicos sobre sistemas operativos, redes, etcétera. Entonces, no es más que la suma de experiencia de un desarrollador que inició ya sea en el frontend y el backend y fue aprendiendo y fue tomando su educación por su mano la mayoría de las veces y pues llega a ser un full stack que es actualmente muy cotizado. Es la meta, es la meta es de seguir estudiando y seguir preparándose para convertirse en un desarrollador full stack. Entonces, por mi parte, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Emily, me gustaría saber, nosotros como futuros desarrolladores, ¿cómo podemos determinar que los conocimientos que tenemos son los suficientes para salir al mundo laboral? Ok, bueno, la verdad es que no hay una medida que pueda decirte, oh, ok, cuando sepas esto ya estás preparado. La verdad es que como desarrolladores en este ámbito nos toca prepararnos lo más que podamos. Tenemos que tener definitivamente los conocimientos básicos que les platicaba al principio, lo que son estructuras de datos, conocer cómo funciona el Internet, manejar el versionamiento y conocer y haber programado varias aplicaciones en los lenguajes que platicamos. Les digo los lenguajes que platicamos porque en mi experiencia, por lo que yo he visto, son los más utilizados cuando ya salimos a trabajar, ¿sí? Entonces, no hay una medida, es cuestión de que tú te sientas capaz de ir y desarrollar una aplicación por tu cuenta y, y no hay nada más que eso. No te puedo decir, ok, cuando, no lo sé, llegues a conocimientos de framework o algo así, entonces es cuestión de que tú te midas y tú sientas que ya eres capaz de desarrollar una aplicación por ti solo. Entonces ya vas a ser capaz de ir y programar con un grupo de programadores, porque afuera no programamos solos, programamos en un grupo de trabajo, a veces grande, a veces pequeño, pero a fin de cuentas no hay una medida de conocimiento para eso. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar algo o aportar algo? ¿Cuáles serían los lenguajes que tú más nos recomendás aprender? Aparte, o sea, aparte de los que nos dan como de por sí en la U de momento y todo. Ujú. Ok, mira,
Para empezar, Java. Java, para trabajar en Java van a encontrar bastante, pero Java orientado para la web, ¿sí? Yo he visto muchísimas plazas en donde te piden Java para la web con algún framework, ¿sí? Por ejemplo, Spring lo he visto mucho en ofertas de plazas, hablando de que la meta es salir a trabajar para la parte de backend, ¿sí? Java. Luego, PHP y Python. Además de Node.js. Esos 4 son los que yo más he visto afuera, al menos acá en Guatemala. Y para la parte de frontend, React.js tendría que ser la opción, aparte de Angular también, tomando en cuenta que, como les platicaba, jQuery y Bootstrap son bastante fundamentales, ¿sí? Ok, muchas gracias. De nada. De todas maneras, la verdad en la carrera toca que tocar un poquito de cada lenguaje. Ya se darán cuenta que en más de algún curso, en más de alguna práctica, en alguna tarea, les van a dejar programar en estos lenguajes, entonces les tocará que aprender. Hola, Emily, una pregunta. Cuéntame. Respecto a frameworks, ¿cuál crees que es más útil ya en el ámbito laboral o por cuál recomendarías empezar empezar a trabajar? Mira, tomando en cuenta que aquí en Guatemala un 60-70% del desarrollo web para backend, vamos a hablar para backend ahorita, está en Java. Yo te recomendaría que empezaras por Spring y luego investigaras un poquito de Hibernate. Muchas gracias, Emily. Bueno, sí, como dice Antonio, Fast, Code, Píldoras Informáticas definitivamente son de los mejores canales. Es bastante importante en nuestra carrera el ser autodidactas, el buscar por nuestro lado, el aprender más. Entonces sí, definitivamente son de los mejores canales. Sí, Java SE y Java EE, pero esos son básicos, la verdad. Pero sí, definitivamente las bases hay que empezar por ahí, creo que eso está de más. Buenas noches, Emily, mucho gusto. Una pregunta. Sí, dime. En tu experiencia laboral, cuando te asignan a un proyecto, ¿es a tu discreción el diseño o te dan algunas pautas o algunos diseños ya predefinidos? Ok, bueno, esa parte depende mucho de cómo, en qué equipo te vas a trabajar, en qué tipo de equipo te vas a integrar, ¿sí? Porque si vas a ir a trabajar a una empresa muy grande, en donde ya tienen el personal que toma requerimientos y luego el personal que hace el diseño y luego el personal que ya distribuye las tareas, entonces ya es solo de que vayas y tomes tus tareas y las desarrolles, ¿sí? Y es en eso te estoy hablando de un mundo ideal, en una empresa grande en donde cada uno tiene sus roles definidos. Pero si vas a ir a trabajar en un emprendimiento, en una mediana empresa, algo que está empezando, pues sí te va a tocar que número uno, tomarle requerimientos a los usuarios, porque es para ellos quienes vamos a desarrollar. Si la persona que va a venir y va a invertir en el desarrollo, te va a pedir qué es lo que quiere. Muchas veces te va a tocar orientar a los usuarios porque te dicen, ay, yo quiero una página
te voy a poner un ejemplo de administración de personal, digamos, ¿sí? Entonces te va a decir, yo quiero una página una aplicación para administrar mi personal, quiero ver sus fotos, quiero ver sus datos, quiero ver su salario, ok. Entonces tú te vas a tener que detener y preguntarle, ok, ¿cómo, cómo quiere que se vea, por ejemplo, el inicio de la página? ¿Sí? Te vas a tener que ir ahí sí que pasito por pasito preguntándole de todo a tu usuario para que el resto del desarrollo no se te vaya a complicar. Entonces, depende mucho de de a qué tipo de equipo te vas a integrar. Pero regularmente ya hay alguien que toma los requerimientos y ya solo te pasan, para el área de frontend, te pasan o el diseño o te pasan los requerimientos y a ti te toca que hacer el diseño, porque pasa y pasa muy seguido, que te toca que hacer de diseñador web, que no es lo mismo que desarrollador web. Y para backend, em, te pasan las funcionalidades que tienes que implementar y ya va de tu cuenta cuál es la mejor forma de hacerlo. Muchas gracias. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, buenas tardes, Emily. Solo voy a hacer un paréntesis, disculpa. Voy a ponerles en el chat el link del formulario que deben llenar de la encuesta y además en el chat tienen que poner en el siguiente formato que les voy a poner, que es de carnet, coma, su nombre completo, coma, presente y el nombre de la conferencia, que es el camino de un desarrollador web, por favor. Y ya, puedes seguir con tu pregunta. Gracias. Gracias. Emily, te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cuál es el camino del desarrollador web en .NET? Que no lo mencionaste en ninguno de los frameworks. En .NET, ok. Fíjate que no lo mencioné precisamente porque mi experiencia en .NET no es muy amplia, que digamos, ¿sí? Yo lo utilicé solo para el área académica y muy pocas veces. Entonces, yo te recomendaría que te vayas a la página de Microsoft. Ellos tienen una guía bastante amplia de de cuáles son los componentes. Si no recuerdo mal, hace mucho tiempo que pasé por ahí, pero sí, Microsoft tiene bastante documentación muy completa. Entonces, te puedes, te puedes apoyar con eso. Gracias. Bueno, Disculpa, tengo otra pregunta. ¿Qué tan dime. bueno consideras tú ahorita que uno se especialice o que uno se centre en aplicaciones para escritorio? Ok, fíjate que las aplicaciones para escritorio actualmente ya casi no se usan. Ya casi no se usan porque el, el desarrollo web vino a solucionar un montón de problemas que se tenían cuando se desarrollaba solo para escritorio. Cuando se desarrollaba solo para escritorio, eh, cuando querías actualizar las aplicaciones, por ejemplo, tenías que ir a cada máquina de cada usuario a instalarles la versión más actual. Entonces, cuando todo el desarrollo web explotó fue por esto, porque cuando tú haces una actualización para la aplicación, la haces una vez en los servidores y ya todos los usuarios pueden ver los cambios, ¿sí? Entonces, que si te puedes especializar en el desarrollo para escritorio, sí. Y sí vas a encontrar desarrollo para escritorio en el campo laboral, pero es muy poco y muy raro, la verdad. Actualmente, lo que más piden son desarrolladores web. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, Otra pregunta, Emily. dime algo. Digamos, ¿tú cuál
qué es más rentable como tal? ¿O tú qué consideras más rentable, digamos? Ahorita se tiene la opción de ser full stack, ¿verdad? Pero también hay personas que se están orientando a solo una parte del desarrollo. O Ujú, digamos, solo se centran como en el y se especializan en algo así como Android o iOS. ujú. Entonces, ¿tú cuál consideras que es más rentable? ¿Cuáles son los pros y los contras de una y de otra? Ah, ok. Bueno, mira, cuando eres full stack tienes como que más posibilidades en el campo laboral, ¿sí? Hay muchas más plazas, aunque con un sueldo un poco más bajo. Ahora, cuando te especializas en algo, em, definitivamente tu conocimiento vale y vale en dinero, ¿sí? Las horas de trabajo que vas a invertir van a ser más cotizadas, ¿sí? Entonces, es una decisión complicada que depende mucho de lo que tú quieres, ¿sí? Yo no te puedo decir, uy, sale mejor especializarte en React, ¿sí? Porque tal vez te vas a especializar en React y cuando quieras salir a trabajar ya todas las plazas para especialización en React ya están ocupadas y te va a costar un cachito encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, y tampoco te puedo decir, uy, no, vete por el camino de full stack, porque tal vez vas a encontrar trabajo mucho más fácil, pero no te van a pagar tanto como tú quieres. Entonces es una decisión difícil que no podría darte yo una respuesta directa porque sería meterme a problemas. Muchas gracias, Emily, por tu aporte. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda. Recuerden que su proyecto 2 va a ser sobre esto, ¿verdad? Entonces, si ya no hay más dudas, Emily, eh, voy a presentarte mi pantalla. Ok, ahorita dejo compartir. Y de parte de la Escuela de Sistemas, pues por la situación te damos este diploma simbólico que antes se daba de papel, ¿va? Pero es simbólico por ahora, entonces que dice que la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Sistemas te otorga el siguiente diploma por tu participación como conferencista en el camino de un desarrollador web, apoyando el proyecto de desarrollo de transferencia tecnológica de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, extendido hoy 25 de septiembre del 2020. Entonces, de parte del curso de IPC1, agradezco mucho tu participación por la conferencia de hoy. Gracias por compartir sus conocimientos y, y eso sería todo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención.